Una tarde fría, en medio de la ciudad bulliciosa, algo cambiaría para siempre. Ana caminaba por la calle con la cabeza agachada, como cada día. El aire frío golpeaba su rostro, pero nada comparado con el peso que sentía en el corazón. No tenía mucho en la vida, solo una vieja chaqueta que ya no la protegía del viento helado, y una pequeña mochila donde guardaba lo poco que había conseguido. Desde que había perdido su empleo, su vida había sido una lucha constante por encontrar refugio, comida y algo de esperanza. La gente la miraba de reojo, como si fuera invisible, pero ella ya estaba acostumbrada. Ese día, mientras caminaba, notó algo extraño. En el parque, un niño pequeño, de unos 7 años, estaba sentado en un banco, solo. Nadie parecía prestarle atención, y él no parecía estar jugando. Su ropa estaba sucia, y en su rostro se leía una profunda tristeza. Ana se detuvo por un momento, sintiendo una extraña sensación de preocupación. Algo en ese niño la llamó, algo que no podía explicar. Aunque no tenía ni para ella misma, algo en su interior le dijo que debía acercarse. Se acercó lentamente, y sin decir una palabra, sacó de su mochila el último trozo de pan que le quedaba. No era mucho, pero era lo único que podía ofrecer. Lo partió en dos y le dio una mitad al niño. Él la miró, primero con sorpresa, luego con desconfianza, pero finalmente aceptó el pan. Lo miró en silencio mientras lo mordía, como si estuviera en otro mundo. Ana se sentó a su lado, observando su rostro triste, su hambre, pero también una calma extraña que lo rodeaba. «Lo siento, no tengo más», dijo Ana, con voz suave, como si justificara su gesto, como si necesitara disculparse por dar lo que ya no tenía. El niño no respondió, pero siguió comiendo lentamente, sin prisa, como si saboreara no solo el pan, sino el hecho de que alguien lo había visto. Pasaron unos minutos en un silencio cómodo, uno que Ana nunca había experimentado. En su vida, pocas veces había sentido esa paz, esa conexión. Miró al niño nuevamente. Aunque él no decía nada, su presencia era tan extraña y tan profunda que Ana sintió una chispa de esperanza, algo que no había sentido en mucho tiempo. Por un instante, pensó en sus propios hijos, a quienes había perdido en circunstancias dolorosas. Y ese pensamiento la hizo sonreír, aunque fuera solo por un segundo. Finalmente, el niño terminó de comer. Alzó la vista hacia ella, y con una serenidad que no correspondía a su edad, le dijo: «Gracias». Ana lo miró sorprendida. Era un gracias tan genuino, tan profundo, que la tocó en lo más íntimo. Como si ese niño supiera que un simple gesto de bondad podía cambiar algo en la vida de alguien. Pero lo que dijo después la dejó sin palabras. «Lo que hiciste hoy no se olvida». Ana lo miró a los ojos, pero no supo qué responder. Las palabras se le atragantaron en la garganta, como si aquel niño estuviera diciendo algo mucho más grande que solo un agradecimiento. ¿Qué significaba esa frase? ¿Por qué lo decía con tanta certeza? Antes de que pudiera reaccionar, el niño se levantó del banco. Miró a Ana una vez más, y con una expresión que parecía esconder un secreto, le entregó una tarjeta. Ana la aceptó sin saber qué esperar. Él le sonrió tímidamente, antes de dar media vuelta y comenzar a caminar hacia la salida del parque. «Si alguna vez necesitas algo, llámame», dijo el niño, sin volverse. Ana miró la tarjeta. Estaba escrita con un nombre elegante: Alejandro González. Y debajo, un número de teléfono. ¿Quién era realmente este niño? ¿Cómo podía tener una tarjeta con un nombre tan formal? Algo no encajaba. Ana se quedó allí, con la tarjeta en la mano, mirando al niño desaparecer entre la multitud. Algo le decía que su encuentro con ese niño no era una casualidad. ¿Quién era él? ¿Y por qué había elegido ella para recibir ese gesto de bondad? La respuesta, pensó, podría llegar en cualquier momento. Pero en ese instante, Ana solo sentía una mezcla de curiosidad y esperanza. Algo grande estaba por suceder.
Ana no pudo dejar de mirar la tarjeta que el niño le había entregado. El nombre Alejandro González brillaba en la parte superior con una elegancia que no correspondía a un niño de su edad. Un nombre que sonaba demasiado importante. Durante unos segundos, Ana pensó en tirarla. ¿Qué tenía que hacer con eso? Un niño desconocido, sin hogar, con una tarjeta de un nombre tan formal. Todo le parecía un sueño raro, uno del que pronto se despertaría. Pero algo en su interior la hizo guardarla en su bolsillo. Un impulso inexplicable. Esa noche, al llegar a su refugio, Ana no pudo dormir. Pensaba en el niño, en sus palabras, lo que hiciste hoy no se olvida. ¿Qué significaban realmente? ¿Y por qué alguien tan joven hablaría con tanta seriedad? Decidió no llamar, pero la tarjeta seguía pesando en su bolsillo. Al final, la curiosidad pudo más que el miedo, y a la mañana siguiente, cuando el sol aún no había calentado las calles, Ana sacó el teléfono móvil y marcó el número. El tono de llamada parecía interminable. En el segundo timbre, pensó en colgar. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía arriesgarse a llamar a un extraño? Pero antes de que pudiera detenerse, una voz grave y calmada respondió al otro lado. Hola, ¿quién habla? Hola, soy Ana. La señora que conoció a su hijo ayer, en el parque. Hubo un silencio. Ana se sintió nerviosa, como si hubiera hecho algo incorrecto. Pero antes de que pudiera disculparse, la voz al otro lado habló de nuevo, esta vez con una calidez que la hizo sentirse algo más tranquila. Ah, claro. Soy Alejandro, el padre de Alejandro. Mi hijo me ha hablado de ti. Dijo que le diste lo único que tenías. Un gesto muy bonito, muy valioso. Ana no sabía qué responder. Nunca había esperado que un gesto tan pequeño llegara tan lejos. No era gran cosa, solo, no quería que el niño tuviera hambre. La voz de Alejandro sonó cálida, pero al mismo tiempo, algo en ella denotaba un tipo de seriedad que desconcertó a Ana. Sé que no fue un gran gesto, Ana, pero para mi hijo, eso significó algo más. Verás, mi hijo tiene una manera muy especial de ver el mundo, y, en su mundo, los gestos de bondad son poderosos. Él está buscando algo, y tú eres una parte importante de eso. Ana quedó en silencio, confundida, pero también intrigada. ¿Buscar algo? ¿Quién es realmente tu hijo? Alejandro suspiró, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Mi hijo, Alejandro Jr., tiene un don. Un don para ver a las personas, para sentir lo que los demás no ven. Él sabe cuando alguien tiene una chispa que puede cambiar el mundo. Y, en ti, Ana, él vio algo que nunca había visto antes. Ana no podía entender. ¿Qué quería decir con todo eso? ¿Cómo podía un niño tan pequeño ver a las personas de esa manera? No sé qué decir. Soy solo una mujer sin hogar. No tengo nada que ofrecer. La voz de Alejandro cambió, más firme ahora. Ana, no subestimes lo que has hecho. Mi hijo tiene un propósito en la vida, y tú eres una parte de ese propósito. Él no se equivoca, y cuando te vio algo genuino, algo que no es común. No solo le diste comida, le diste algo más, una conexión. Y eso no es algo que se olvide. Ana se quedó en silencio, con el teléfono pegado a su oído, incapaz de comprender del todo lo que acababa de escuchar. ¿Era posible que un niño tuviera una visión tan profunda sobre las personas? ¿Qué clase de poder era ese? Alejandro continuó, con una calma que sorprendió a Ana. Quiero invitarte a conocerlo. Mi hijo tiene algo importante que contarte, algo que cambiará tu vida. Pero debes estar lista, porque esto no es un juego. ¿Estás dispuesta a escuchar? Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Qué le estaba proponiendo? ¿Conocer a un niño que parecía saber cosas que ella misma no entendía? No lo pensó mucho. La curiosidad, esa misma que había sentido cuando vio al niño por primera vez, la empujó a decir sí. Sí, quiero conocerlo. Perfecto. Te enviaré la dirección. Prepárate.
Lo que vas a vivir no será como nada que hayas experimentado antes. Antes de colgar, Alejandro añadió algo que hizo que el corazón de Ana latiera más rápido. Ah, y una última cosa, Ana. Mi hijo te está esperando. No lo olvides. Cuando Ana colgó, miró el teléfono con una mezcla de incredulidad y emoción. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué la esperaba? Todo parecía un sueño, pero algo dentro de ella sabía que este era el comienzo de algo grande, algo que cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, Ana se despertó con el corazón acelerado. No podía dejar de pensar en la conversación con Alejandro, ni en la invitación para conocer a su hijo. Era un pensamiento que la atormentaba y la emocionaba al mismo tiempo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué había sido ella la elegida? ¿Y qué tipo de niño tenía un don para ver a las personas de una manera tan única? La dirección que le enviaron era de una zona lujosa, algo que Ana nunca había imaginado que podría conocer. A medida que caminaba por las calles más tranquilas y elegantes, sentía como su corazón latía más rápido, no solo por la anticipación, sino también por la incomodidad de estar en un lugar tan ajeno a ella. Se sentía fuera de lugar, como una extraña en un mundo al que no pertenecía. Cuando llegó a la mansión, la puerta estaba abierta, como si esperaran su llegada. Era una casa gigantesca, de varios pisos, con un jardín impecable y una fachada que parecía de película. Ana no podía creer lo que veía. Era la vida que ella nunca tuvo, una vida que parecía lejana e inalcanzable. Dudó un momento, preguntándose si realmente debía entrar. Pero, recordando las palabras de Alejandro, dio un paso hacia adelante y cruzó el umbral. Un hombre alto, bien vestido, con un aire tranquilo pero autoritario, la recibió en el recibidor. Bienvenida, Ana. Mi nombre es Luis, soy el mayordomo de la familia. Alejandro Jr. está esperándote. Ana asintió, nerviosa. ¿Esperándome? Pensó. ¿Qué clase de niño tenía un hogar tan grande y elegante? El mayordomo la condujo a través de una serie de pasillos amplios y luminosos, hasta llegar a una pequeña sala con ventanales que daban al jardín. Allí, en el centro de la habitación, estaba él, el niño. Alejandro Jr. Estaba sentado en una silla, mirando por la ventana. Su figura pequeña y frágil contrastaba con la enorme casa que lo rodeaba. Cuando Ana entró, él giró lentamente hacia ella. No sonrió ni mostró ninguna emoción en su rostro, pero sus ojos, esos ojos, la miraron de una manera profunda, como si pudiera ver todo lo que había dentro de ella. Hola, Ana, dijo, su voz suave pero firme, como si ya la conociera. Ana se quedó en silencio, incapaz de hablar. El niño parecía tan serio. Su presencia era tan poderosa que ella no sabía qué hacer ni qué decir. ¿Me has estado observando?, preguntó Ana finalmente, con una sonrisa nerviosa. Alejandro Jr. asintió lentamente. Sí, he estado observando a muchas personas, pero tú eres diferente. Cuando te vi en el parque, supe que había algo en ti que no se puede explicar con palabras. Ana se sintió inquieta. Algo en esa respuesta le pareció tan inquietante como fascinante. ¿Cómo podía un niño ver algo en ella que ni ella misma había comprendido? ¿Qué es lo que ves en mí?, preguntó, sin poder evitar la curiosidad. Alejandro Jr. permaneció en silencio durante un momento, como si estuviera sopesando sus palabras. Finalmente, dijo, veo tu dolor, pero también veo tu fuerza. Tú has pasado por mucho, Ana. Pero, a pesar de todo, sigues aquí. Y eso significa que no te has rendido. Esas palabras le atravesaron el corazón. Nadie le había hablado así en mucho tiempo. Nadie había visto lo que ella había vivido, las noches sin dormir, los días de lucha constante. Nadie había reconocido su dolor con tanta claridad, pero tampoco su resistencia. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Ana, con la voz entrecortada. El niño la miró fijamente, como si estuviera buscando algo en sus ojos. Es mi don. Yo veo lo que otros no ven.
Puedo ver el alma de las personas. Y en ti, Ana, veo algo muy especial. Ana se quedó en silencio. Su mente no podía procesar todo lo que estaba escuchando. Un niño que podía ver el alma de las personas. ¿Qué tipo de poder tenía realmente? De repente, el niño se levantó y caminó hacia ella con pasos tranquilos, casi como si no estuviera en ese mundo. Se detuvo justo frente a ella y la miró con una intensidad que la hizo sentirse pequeña, vulnerable. Lo que hiciste por mí en el parque no fue un simple gesto, Ana. Fue una elección. Elegiste ver a alguien como yo, alguien que parecía invisible para los demás. Y esa elección es lo que te ha traído hasta aquí. Ana no podía contener las lágrimas. Aquello no era un simple agradecimiento, era un reconocimiento profundo, algo que nunca había experimentado. Sentía que el niño no solo había visto su acción, sino todo lo que había detrás de ella. Su lucha, su soledad, sus sueños rotos. ¿Qué quieres de mí, Alejandro?, preguntó, sin poder resistir la pregunta. El niño la miró fijamente, y con una calma que parecía imposible en alguien tan joven, dijo: Quiero que aceptes lo que te ofrezco. Un nuevo camino, un propósito, y una oportunidad para cambiar tu vida. Porque tú, Ana, tienes algo que otros no tienen. Ana lo miró, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Qué significaba todo eso? ¿Estaba lista para aceptar lo que el niño le estaba proponiendo? ¿Qué tipo de vida le esperaba en ese nuevo camino? Solo sabía una cosa. Algo dentro de ella le decía que este encuentro marcaría el inicio de algo grande, algo que cambiaría su destino para siempre. Ana no sabía qué pensar. Las palabras de Alejandro Jr. seguían resonando en su mente. Un nuevo camino, un propósito, una oportunidad para cambiar su vida. Todo sonaba tan prometedor, pero al mismo tiempo tan incierto. ¿Qué tipo de vida podría ofrecerle un niño tan extraño, que parecía saber más sobre ella que cualquier otra persona? ¿Cómo podía confiar en él? Pero algo en su interior, algo profundo y casi instintivo, le decía que no debía dejar pasar esta oportunidad. Había vivido tantos años en la oscuridad, en la desesperación, que la idea de un cambio, aunque aterradora, era algo que no podía rechazar. Si este niño tenía el poder de darle una nueva oportunidad, tal vez valía la pena arriesgarse. ¿Qué tipo de camino me ofreces, Alejandro?, preguntó Ana, con voz temblorosa, aunque su corazón latía con fuerza. Alejandro Jr. la miró fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego, con una calma que le hizo sentir aún más vulnerable, respondió: No se trata de un camino fácil, Ana. Es un camino de sacrificio, de valentía. Pero es el único camino que te llevará a lo que realmente deseas. Todo lo que has vivido hasta ahora, todas tus luchas, tus sacrificios, nada de eso ha sido en vano. Todo te ha preparado para lo que está por venir. Ana lo miró, tratando de entender. ¿Sacrificio y valentía? ¿Qué significaba todo eso? ¿Qué podía ofrecer ella que fuera tan especial para este niño? La confusión se apoderó de ella, pero, a la vez, sentía una fuerza inexplicable, como si algo dentro de ella comenzara a despertar. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente, casi sin darse cuenta de que ya había decidido seguir adelante. Alejandro Jr. se levantó de la silla con una suavidad impresionante y caminó hacia la ventana. Observó el jardín durante un momento, como si estuviera contemplando algo más allá de lo que sus ojos podían ver. Luego se volvió hacia Ana y dijo con voz firme: Primero, debes entender algo. El mundo está lleno de personas que han perdido su camino, que se han dejado consumir por sus miedos y dudas. Pero hay algo dentro de ti, Ana, algo que no se ha apagado. Una chispa. Y esa chispa es lo que cambiará tu vida y la de los demás. Ana sentía que sus palabras le llegaban al alma, pero aún no entendía completamente lo que él quería decir. Sin embargo, había algo en su mirada, en la forma en que hablaba, que la hacía sentir que podía confiar en él.
como si de alguna manera este niño viera algo que los demás no veían. ¿Qué debo hacer con esa chispa?, preguntó Ana, con un tono de voz más fuerte, como si de alguna manera empezara a comprender. Alejandro Jr. la observó con una expresión que parecía estar llena de sabiduría, más allá de su corta edad. Debes usarla, Ana. Debes tomar esa chispa y compartirla con el mundo. Pero no será fácil. Te enfrentarás a obstáculos, a personas que intentarán apagar esa luz. Pero si eres fuerte, si sigues adelante, tu chispa crecerá. Y cuando lo haga, te llevarás contigo a todos los que están a tu alrededor, a todas esas almas perdidas que necesitan algo de luz. Las palabras de Alejandro Jr. calaron profundamente en Ana. Era como si hubiera hablado directamente a su corazón, a esa parte de ella que siempre había guardado un resquicio de esperanza, incluso en los momentos más oscuros de su vida. Pero aún había una pregunta que no se había atrevido a hacer. ¿Por qué me eliges a mí?, preguntó Ana, sin poder evitarlo. Soy solo una mujer sin hogar. No tengo nada que ofrecer. Alejandro Jr. la miró intensamente, como si quisiera asegurarse de que entendiera la magnitud de lo que estaba a punto de decir. Porque tú eres la prueba de que la luz puede brillar en los lugares más oscuros. Porque en ti veo algo que no está en otros. Has pasado por tanto, Ana, y aún no te has rendido. Eso es lo que te hace especial. Eso es lo que me hace saber que eres la persona que puede cambiar no solo su vida, sino la de todos los que la rodean. Ana sintió que la presión en su pecho aumentaba, como si todo lo que había vivido, cada sacrificio, cada lágrima, tuviera un propósito más grande del que había imaginado. Pero, ¿estaba lista para aceptar lo que este niño le proponía? ¿Podía realmente creer que tenía el poder de cambiar su destino, y el de los demás? ¿Qué tengo que hacer?, repitió, esta vez con más determinación. Alejandro Jr. sonrió, pero no fue una sonrisa común. Fue una sonrisa de quien sabe algo que los demás no conocen, una sonrisa que transmitía confianza y seguridad. Primero, debes confiar en ti misma, Ana. La chispa que tienes dentro de ti, nadie puede apagarla, excepto tú. Elige abrazarla. Elige caminar por ese camino, aunque no sepas a dónde te llevará. Porque, al final, será el camino que te llevará a la verdad de tu propia vida. Ana se quedó allí, en silencio, mirando al niño que parecía saber más sobre ella que ella misma. Sabía que este momento marcaría un antes y un después. Algo dentro de ella le decía que este era el inicio de una transformación que no solo cambiaría su vida, sino la de muchas otras personas. Y, aunque tenía miedo, algo más fuerte que el miedo la impulsó a dar un paso hacia adelante. Era hora de comenzar. Ana pasó la siguiente semana en un torbellino de pensamientos y emociones. Cada vez que intentaba concentrarse en algo, su mente volvía al encuentro con Alejandro Jr. y las palabras que le había dicho. Debes confiar en ti misma. ¿Cómo podía confiar en sí misma después de tanto tiempo sintiéndose invisible, perdida, rota? Las dudas la atormentaban, pero algo en su interior seguía diciéndole que no debía dejar pasar esta oportunidad. Era como si una voz suave, pero constante, le estuviera pidiendo que siguiera adelante. Finalmente, después de muchos días de incertidumbre, Ana tomó la decisión de regresar a la mansión. No sabía qué le esperaba, pero algo en ella necesitaba descubrir la verdad. La dirección de Alejandro Jr. seguía en su mente, y a pesar del miedo y la incertidumbre, algo en su corazón la impulsaba hacia allí. Esa tarde, al llegar de nuevo, el mayordomo la recibió con la misma amabilidad de la primera vez. La condujo por los pasillos de la mansión, pero esta vez Ana notó algo diferente. La casa, que antes parecía tan distante y fría, ahora parecía más cálida, más acogedora, como si todo hubiera cambiado de alguna manera. La tensión en su pecho comenzó a aflojarse, pero aún tenía una sensación extraña, como si el tiempo estuviera a punto de acelerarse. Ana, te he estado esperando, dijo Alejandro Jr., al aparecer de repente en el umbral de una puerta. Su voz era tranquila,
pero había algo en ella que transmitía una firmeza inesperada. Ana no pudo evitar sonreír al verlo. El niño parecía tan sereno, tan seguro de sí mismo, y eso la hizo sentir, por un breve momento, más tranquila. Pero las palabras que él le dirigió la hicieron recordar todo lo que estaba en juego. «Hoy es el día, Ana», dijo, con una seriedad en su voz que la hizo sentir el peso del momento. «Hoy sabrás si realmente estás lista para lo que está por venir». El niño la invitó a entrar en la habitación, que parecía ser un estudio. En el centro de la mesa había una caja de madera, pequeña y sencilla, pero con un aura de misterio que la hacía ver diferente. Ana se acercó lentamente, sintiendo como su corazón latía más fuerte con cada paso. «Esta es la prueba, Ana», dijo Alejandro Jr. mientras la observaba fijamente. «Dentro de esta caja está lo que más deseas en el mundo. Pero antes de abrirla, debes tomar una decisión». Ana lo miró confundida. ¿Una decisión? ¿Qué tipo de prueba era esa? ¿Cómo podía haber algo que desear más que lo que ya había perdido en su vida? Había tenido tantos sueños rotos, tantas oportunidades perdidas. ¿Qué más podía pedir? «Debes decidir si realmente deseas el cambio que te ofrezco», continuó Alejandro Jr., como si pudiera leer sus pensamientos. «Si eliges abrir esta caja, debes estar preparada para lo que vendrá. Lo que encuentres aquí no será fácil de manejar». Ana se quedó allí, mirando la caja, con el corazón acelerado. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué tipo de prueba le estaba imponiendo este niño? Sabía que, si aceptaba, no podría dar marcha atrás. Era como si este fuera el último paso antes de entrar en un mundo que no conocía. «¿Qué pasa si no quiero abrirla?», preguntó Ana, buscando respuestas en los ojos del niño. Alejandro Jr. la miró con calma, pero sus ojos brillaban con una intensidad que la hizo sentir más vulnerable que nunca. «No hay vuelta atrás, Ana. Si eliges no abrirla, seguirás viviendo tu vida como hasta ahora. Pero si decides abrirla, todo cambiará. Ya no habrá más dudas. Solo seguirás el camino hacia lo que está destinado para ti». Ana tragó saliva. No sabía qué hacer. La decisión era abrumadora. ¿Qué si no podía manejar lo que estaba dentro de la caja? ¿Y si la prueba la cambiaba para siempre? A lo largo de su vida, había tomado decisiones difíciles, pero ninguna de ellas se comparaba con la gravedad de esta. Sabía que, si lo hacía, no habría marcha atrás. Todo lo que conocía, todo lo que había sido, podría desmoronarse en un instante. Pero algo en su interior le decía que debía hacerlo. Si no lo hacía, siempre se preguntaría qué hubiera pasado. Y, a pesar del miedo, esa pequeña chispa de esperanza que había encendido en ella desde el encuentro con Alejandro Jr. seguía ardiendo, más fuerte que nunca. Finalmente, respiró hondo y se acercó a la caja. Con manos temblorosas, levantó la tapa. El silencio en la habitación era abrumador. Ana miró dentro, y lo que vio la dejó sin palabras. Era algo tan simple, pero tan profundamente significativo, que no podía entenderlo al principio. Dentro de la caja había una pequeña piedra brillante. No era una joya ni un objeto costoso. Era una piedra común, pero con una luminosidad que la hacía parecer especial, casi mágica. Alejandro Jr. la miró fijamente, esperando una reacción. Ana la sostuvo en su mano, sin entender completamente lo que significaba. «Esa piedra representa lo que tienes dentro de ti, Ana. Lo que siempre has tenido, pero que no has sabido ver. La luz que has guardado, que ha estado esperando para ser liberada. Esa es tu verdadera fuerza». Ana miró la piedra, y de repente, todo en su interior empezó a encajar. La luz, la chispa que le había hablado, ahora tenía un significado claro. Lo que ella había estado buscando todo este tiempo no estaba en el exterior, sino dentro de ella misma. La piedra era solo un símbolo, un recordatorio de su poder. La luz que siempre había tenido. Y en ese momento, Ana supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Ana sostenía la piedra en sus manos, aún confundida.
La luz que emanaba de ella era débil, pero parecía tener un poder oculto. No entendía por qué ese objeto insignificante, una simple piedra, era tan importante. Pero, a medida que sus dedos recorrían su superficie fría, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Su corazón latió más rápido, y un sentimiento de calidez comenzó a expandirse por su pecho. Era como si algo en su interior se estuviera despertando, algo que había estado dormido durante años. ¿Qué significa esto?, preguntó Ana, su voz temblorosa pero llena de una curiosidad que no podía contener. Alejandro Jr. la miró con una serenidad que solo aumentaba el misterio. No parecía sorprendido por su confusión. De hecho, parecía estar esperando esta reacción. La piedra es solo un símbolo, Ana. Un recordatorio de lo que tienes dentro de ti. Lo que has estado buscando toda tu vida, pero que no habías sido capaz de ver. Esa luz, esa chispa, es tu fuerza. Y, como cualquier fuerza, necesita ser liberada. Necesita ser entendida. Y ese es tu propósito ahora. Ana miró la piedra nuevamente, sintiendo una extraña conexión con ella. No era solo una piedra común, era algo mucho más grande. Un poder latente, algo que había estado esperando ser descubierto. Pero, ¿cómo podría ella liberar algo tan intangible? ¿Cómo podría liberar lo que ni siquiera sabía que poseía? ¿Y cómo lo hago?, preguntó, con una mezcla de desesperación y determinación en su voz. Alejandro Jr. la observó con una expresión profunda, como si quisiera asegurarse de que comprendiera lo que estaba a punto de decirle. Sus ojos parecían ver más allá de lo que ella podía entender. Tienes que comenzar por dejar de dudar de ti misma. Esa piedra no es solo un objeto, Ana. Es una parte de ti, una representación de todo lo que eres y lo que serás. Y para que su luz brille, primero debes creer en ti misma. El primer paso es aceptar lo que eres. Ana cerró los ojos y respiró profundamente. Las palabras de Alejandro Jr. resonaban en su mente, pero la duda seguía presente. Siempre había vivido con miedo. Miedo de ser rechazada, miedo de no ser suficiente. Pero algo, esa chispa que el niño había mencionado, parecía estar empujándola a dar un paso más allá de sus limitaciones. Abrió los ojos y miró de nuevo la piedra. En su interior, sintió un calor que no podía describir, una sensación que la llenaba de energía. No entendía completamente qué estaba sucediendo, pero sabía que no podía ignorarlo. Ya no quería ignorarlo. ¿Qué pasa si no puedo hacerlo?, preguntó, mirando al niño con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Alejandro Jr. la observó durante unos segundos, y por primera vez, Ana vio un destello de algo más allá de la serenidad en su rostro. Era una especie de comprensión profunda, como si él supiera exactamente lo que ella sentía. Todos tienen dudas, Ana. Incluso los más grandes líderes del mundo las tienen. Pero lo que los diferencia es que ellos no dejan que esas dudas los detengan. Tú tienes algo único en ti. Lo único que tienes que hacer es creerlo. El miedo es solo una sombra que te impide ver la luz. Pero si sigues adelante, esa sombra desaparecerá. Ana tragó saliva, luchando contra el nudo en su garganta. Las palabras del niño eran tan poderosas, tan llenas de verdad, que la hicieron sentirse expuesta, vulnerable. Pero también la hicieron sentir más fuerte de lo que jamás había imaginado. Como si, en ese mismo instante, estuviera empezando a comprender lo que tenía que hacer. ¿Y si la luz que tengo dentro de mí no es suficiente?, preguntó, con los ojos llenos de incertidumbre. Alejandro Jr. sonrió ligeramente, como si supiera que esta pregunta llegaría tarde o temprano. Se acercó a ella y, con una suavidad sorprendente, tomó su mano, colocando la piedra sobre su palma. La luz que tienes dentro de ti es más que suficiente. Solo tienes que dejarla brillar. Y recuerda, Ana, no estás sola en esto. Hay personas, muchas personas, que necesitan esa luz. Tú tienes el poder de cambiarlas, de hacer que su mundo sea mejor. Pero para hacerlo, primero debes creer en ti misma.
Eso es lo que hará la diferencia. Ana se quedó en silencio, procesando sus palabras. Nunca había oído algo tan simple, pero tan profundo. El poder de creer en sí misma. El poder de aceptar quién era realmente. Durante toda su vida, había vivido con la sensación de que no era suficiente, que siempre había algo que le faltaba. Pero ahora, mirando la piedra en su mano, algo se despertaba en ella. Algo que nunca había experimentado. Una conexión profunda con su propia esencia. Alejandro Jr. observó su silencio con calma, como si supiera que ella estaba en medio de un cambio profundo. De repente, la puerta de la habitación se abrió, y una figura apareció en el umbral. Era Luis, el mayordomo. El padre de Alejandro está esperando. Ana. Él desea hablar contigo. El nombre de Alejandro Jr. resonó en su mente, pero no era el niño lo que la preocupaba en ese momento. Era la sensación de que todo lo que había pasado hasta ese día la había preparado para este momento. Para lo que vendría. Ana sabía que no podía dar marcha atrás. Estaba lista, aunque no completamente preparada. La luz dentro de ella, por fin, comenzaba a brillar. Ana se levantó lentamente, sintiendo una mezcla de nervios y determinación en su interior. La puerta se cerró tras ella con un suave susurro, y ella caminó por el pasillo que la llevaría a un destino desconocido. Algo en el ambiente había cambiado. No solo en la mansión, sino en ella misma. La piedra en su mano seguía brillando débilmente, pero su luz se sentía más intensa, más clara, como si hubiera comenzado a entender el verdadero poder que guardaba en su interior. El mayordomo, Luis, la condujo por los pasillos con una cortesía impecable. Sin decir una palabra, Ana lo siguió, su mente llena de preguntas, pero también de una extraña sensación de paz. No podía comprender lo que había sucedido en la habitación con Alejandro Jr. La conexión con la piedra, sus palabras, todo parecía sacado de un sueño. Sin embargo, algo le decía que no debía apartarse de ese camino. Si había llegado hasta aquí, no podía dar marcha atrás. Cuando llegaron a una gran puerta de madera oscura, Luis se detuvo y la miró en silencio. Ana sintió una pequeña punzada de inquietud en su estómago. Algo no estaba bien. Sin embargo, sabía que tenía que entrar, que tenía que descubrir qué era lo que la esperaba en la habitación que se encontraba detrás de esa puerta. Luis abrió la puerta con un gesto solemne, y al hacerlo, Ana vio una gran sala, decorada con elegancia, pero con una atmósfera de misterio. En el centro de la habitación había una mesa de madera, sobre la que descansaban varios papeles. Frente a ella, sentado en una silla de gran respaldo, se encontraba un hombre de rostro severo y ojos penetrantes. Su presencia era imponente, y a pesar de su postura tranquila, Ana podía sentir la fuerza que emanaba de él. Luis la guió hasta el centro de la sala, donde Ana se detuvo, sin atreverse a mirar al hombre de inmediato. No sabía qué esperaba de ella, pero sentía que este era el verdadero comienzo de todo. Un giro inesperado, una nueva etapa que no podía evitar. Finalmente, el hombre habló. Su voz era grave y profunda, pero había algo en ella que, aunque intimidante, transmitía una autoridad tranquila. Bienvenida, Ana. Soy Alejandro, el padre de Alejandro Jr., dijo, levantándose de su silla con una suavidad sorprendente para su tamaño. Ana lo miró por primera vez a los ojos. A pesar de su porte imponente, algo en él la hizo sentirse reconocida, como si ya lo hubiera conocido antes, en alguna parte de su alma. Pero también había algo oscuro, algo oculto que la hacía sentir que aún no sabía toda la verdad. Tu vida ha cambiado, ¿verdad? Continuó Alejandro, observando a Ana con una mirada fija y penetrante. Ana asintió sin decir una palabra, sintiendo como sus pensamientos comenzaban a nublarse de nuevo. La tensión en su pecho crecía, pero no era miedo, era expectación, una sensación de que algo grande estaba por revelarse. ¿Sabes, Ana?, dijo Alejandro, tomando asiento frente a ella.
siempre hay un momento en la vida en el que uno debe tomar una decisión. Un momento en el que todo lo que ha vivido hasta entonces cobra sentido. Ese momento ha llegado para ti. No solo es un momento para ti, es un momento para todos los que te rodean. Ana se quedó en silencio, observando al hombre que tenía delante. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué decisión debía tomar? Algo dentro de ella sentía que esa conversación cambiaría su vida para siempre, pero no podía comprender cómo. Tu hijo, Alejandro Jr., continuó él, con una mirada cargada de significado. Él sabe lo que tú aún no comprendes por completo. Pero tú lo sabrás. La luz que llevas dentro de ti no es solo para ti. Es para todos los que están perdidos, para todos los que necesitan algo para seguir adelante. Y ese es tu destino. Ana sintió que una ola de calor la invadía. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente, pero había algo más profundo que comenzaba a despertar en ella. Su destino. ¿Había estado buscando una salida todo este tiempo sin entender lo que realmente buscaba? ¿Qué quieres decir con todo esto?, preguntó, casi sin saber por qué, como si las palabras surgieran de un impulso. ¿Qué tengo que hacer? Alejandro la observó en silencio por un largo momento, como si estuviera midiendo cada palabra que iba a decir. Finalmente, se inclinó hacia adelante y habló con una voz baja, casi un susurro. Hay una verdad que no has visto. Tu vida, Ana, no es solo una serie de eventos aleatorios. Hay un propósito en todo lo que has vivido, en cada sufrimiento, en cada sacrificio. Todo te ha preparado para este momento. Alejandro Jr. te mostró el camino porque él sabe lo que eres capaz de hacer. El futuro está en tus manos. Ana parpadeó, procesando sus palabras. ¿Un propósito? ¿Un futuro en sus manos? Siempre había sentido que su vida no tenía rumbo, que simplemente había estado sobreviviendo. Pero ahora, con cada palabra que escuchaba, comenzaba a preguntarse si todo había tenido un propósito. Si su sufrimiento y sus sacrificios no habían sido en vano. ¿Cómo puedo saber si soy lo suficientemente fuerte?, preguntó Ana, casi en un susurro. Nunca he sido fuerte. Alejandro se levantó lentamente, caminando hacia ella. Con una mano firme, colocó su mano sobre la suya, transmitiéndole una fuerza que no podía explicar. Eres más fuerte de lo que crees. Tienes una fuerza dentro de ti que no has aprendido a usar aún. Pero es hora de que lo hagas, Ana. Es hora de que tomes el control de tu destino. Ana miró la piedra en su mano, ahora brillante como nunca antes. Era el momento. Sabía que su vida había cambiado para siempre. El miedo ya no estaba allí. Solo quedaba un propósito claro, uno que estaba a punto de descubrir en su totalidad. Ana respiró profundamente mientras la mirada de Alejandro seguía fija en ella. Todo lo que había escuchado hasta ese momento parecía tan increíble, pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que era verdad. La fuerza que sentía crecer dentro de ella, la luz que ahora brillaba intensamente en la piedra, ya no podía ser ignorada. Había llegado el momento de actuar. ¿Y qué debo hacer ahora?, preguntó Ana con voz firme, aunque por dentro aún luchaba contra el miedo y la incertidumbre. Alejandro sonrió ligeramente y se acercó a la ventana, mirando hacia el horizonte con la expresión de alguien que sabe que el futuro está lleno de retos, pero también de esperanza. Ahora comienza tu verdadero viaje, Ana. No será fácil, ni rápido. Pero cada paso que des, cada decisión que tomes, te acercará a la persona que siempre has sido, aunque aún no lo sepas. Tu luz debe guiar a otros que, como tú, han perdido el camino. Ana miró la piedra y luego levantó la vista, encontrándose con la mirada profunda de Alejandro. Esa confianza, esa seguridad, se transmitía hacia ella como un fuego invisible que la empujaba a seguir adelante. No estoy sola en esto, ¿verdad?, preguntó, buscando reafirmación. Nunca lo estarás, respondió él. Alejandro Jr. y yo estaremos aquí para apoyarte. Pero lo más importante es que aprenderás a apoyarte a ti misma. Eso es lo que te hará invencible. Ana sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero no de tristeza, sino de liberación. Toda una vida de dolor,
de sentirse invisible, de luchar en silencio, estaba por transformarse en un propósito mayor. La piedra, ese símbolo que parecía tan simple al principio, se había convertido en la clave para despertar su verdadera fuerza. Al día siguiente, Ana decidió salir al mundo con una nueva misión. No solo para cambiar su propia vida, sino para ayudar a otros que, como ella, habían sido olvidados y rechazados. Empezó a visitar refugios, hablar con personas sin hogar, compartir su historia y la esperanza que había encontrado. Su luz comenzó a brillar, no solo para ella, sino para todos los que la rodeaban. La noticia sobre la mujer que había dado su última comida a un niño sin saber que él era hijo de un multimillonario, se convirtió en un símbolo de esperanza y solidaridad. Muchos comenzaron a verla como un ejemplo de que, incluso en las situaciones más difíciles, la bondad y la luz pueden surgir. Un día, mientras caminaba por un parque, Ana recibió una llamada inesperada. Era Alejandro, el padre del niño, invitándola a una reunión especial. Esta vez, no era para hablar de pruebas ni decisiones difíciles, sino para mostrarle algo que cambiaría aún más su vida. En la mansión, Alejandro le mostró una fundación que había creado para apoyar a personas como ella, personas que necesitaban una segunda oportunidad. Ana fue invitada a ser parte de ese proyecto, no solo como beneficiaria, sino como líder y ejemplo. Su historia sería el motor para cambiar muchas vidas. Ana aceptó con humildad y gratitud. Sabía que su camino apenas comenzaba, pero ahora tenía claro que su pasado no era una carga, sino la fuerza que la impulsaba hacia adelante. La luz que había descubierto en la piedra era, en realidad, la luz de su alma, lista para iluminar no solo su vida, sino la de muchos otros. Así, la señora sin hogar que una vez dio su única comida a un niño, se convirtió en un símbolo de esperanza y cambio. Su historia demostró que, a veces, un pequeño acto de bondad puede transformar vidas enteras y que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el corazón. Y mientras Ana caminaba bajo el sol, con la piedra brillante en su mano, sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Porque la luz que hay en cada uno de nosotros es la que puede cambiar el mundo, un paso a la vez.